La primera vez que Madrid vio a José Canalejas morir no fue en la calle, fue en un escaparate. Un hombre con el abrigo bien cortado se detiene a mirar libros como quien busca aire. La ciudad le pasa por encima, carruajes, voces, humo, y entonces aparece un gesto mínimo, casi doméstico, repulsivo por lo simple. Una mano que no tiembla mete un revólver entre la gente, como si estuviera sacando una llave. 3 golpes secos, no un duelo, no una batalla, una ejecución pegada a la rutina. La sangre no cae heroica, se pega a la acera y al borde del bigote, y el cuerpo, el del presidente del Consejo de Ministros, se derrumba como se derrumba cualquiera, con esa humillación física que no perdona ni a los nombres grandes. Y lo más desagradable no es el disparo, lo más desagradable es que, desde hacía meses, Canalejas vivía como si ya supiera la escena. Pero siguió caminando solo. Si has venido por el reformista asesinado en Madrid, lo has encontrado. Si has venido por la biografía completa, te la voy a dar. Y si has venido por lo que suele quedarse escondido, lo que se susurra en pasillos, lo que se escribe entre líneas, lo que se decide mirando al rey sin pestañear, entonces quédate, porque la historia de Canalejas no es solo la de un hombre que quiso modernizar un país, sino la de un hombre que intentó ganar una guerra contra el tiempo, y contra un rival que no necesitaba disparar para destruirlo. Nació lejos del escaparate, lejos del brillo de la Puerta del Sol. Ferrol, 1854. Un puerto que huele a hierro y sal, donde la disciplina no es una idea, sino un ruido. Allí el niño aprende pronto 2 lenguajes, el de los motores y el de las palabras. Su casa no es un santuario tranquilo, es un lugar donde la realidad entra sin pedir permiso. Un padre con mundo, ingeniero de ferrocarriles, metido en política y en prensa, y una España que se reacomoda como un mueble viejo cada vez que cambia el viento. En esa mezcla, Canalejas crece con una intuición peligrosa, que el poder no vive solo en palacios, sino también en tinta, y ahí empieza lo oculto. Porque lo que suele contarse de Canalejas es que fue brillante, que estudió derecho, que fue profesor, que se hizo un nombre rápido, pero hay un detalle más incómodo. Canalejas se forma mirando un país que se sostiene con alambres, donde las palabras orden y patria a veces sirven para tapar el olor a corrupción, y el niño, luego adolescente, entiende algo que no se enseña en ninguna facultad. En España, la verdad no siempre manda. Manda el relato. Cuando se traslada a Madrid, cambia el paisaje pero no el pulso de fondo. Madrid es una máquina de ambición. Te come si vienes blando. Canalejas no viene blando. Estudia en el Instituto San Isidro, se mete en la universidad, devora derecho y filosofía como quien se prepara para una pelea larga. No es solo vocación, es estrategia. Se arma con argumentos, con lógica, con historia, con un tipo de fe laica que en aquellos años ya era un acto de guerra, y aquí conviene imaginarlo no como estatua, sino como un joven con hambre, hambre de influencia, rodeado de señores mayores que hablan de España como si fuera un negocio heredado. El ambiente es denso, cafés donde se pacta, periódicos donde se mata con adjetivos, tertulias donde un chiste puede ser una sentencia. Canalejas aprende a moverse ahí sin pedir perdón por ser inteligente, pero no se vuelve cínico del todo. Eso es lo raro. Eso es lo que lo vuelve peligroso para muchos, porque mientras otros aceptan que el sistema es así y ya, él empieza a imaginar una reforma desde dentro, no una revolución que incendie todo, sino una cirugía con bisturí, y toda cirugía tiene un problema. Si el paciente se despierta, te mata. En su juventud, Canalejas vive en un país que aún carga sombras viejas. La relación entre Estado e Iglesia, el peso de los privilegios, la desigualdad que se normaliza como paisaje, y una política que alterna turnos con un aire de teatro repetido. En ese teatro hay papeles principales, y hay actores que no quieren cambiar el guión. Y Canalejas, incluso antes de tener mando real, ya se comporta como alguien que está reescribiendo líneas. No lo hace a gritos, lo hace con precisión, y esa precisión empieza en lo académico. Ser profesor, escribir, intervenir en debates. No es solo prestigio, es construir un mapa mental del país, una radiografía. Los jóvenes que lo escuchan creen que oyen modernidad. Los viejos que lo escuchan sienten una amenaza. Modernidad significa perder control. Aún así, él se acerca al poder sin disfrazarse de santo. Entiende que para cambiar algo hay que tocar el barro, y el barro mancha.
Aquí viene el primer giro que casi nunca se muestra en biografías limpias. Canalejas no entra a la política como un romántico ingenuo, entra como alguien que ya ha medido el monstruo, y aún así decide pelear. En esos años de formación, España no solo es un tablero interno, es un país mirando hacia afuera con inseguridades. El prestigio, las colonias, la idea de imperio como herida abierta. Dentro, la calle hierve de tensiones sociales. La palabra anarquista empieza a dar miedo real, no como insulto abstracto, sino como posibilidad. Hay bombas, hay atentados, hay paranoia. El poder se acostumbra a vivir con escoltas. Y al mismo tiempo, presume de no necesitarlas. Canalejas observa todo eso y se convence de algo. Si no se reforma el sistema reventará. Pero hay otra cosa que entiende y que es aún más amarga. Cuando el sistema revienta, los que mueren primero no siempre son los culpables. Mueren los que están a la vista. Él, por ahora, no está a la vista, está construyéndose. Entra en la profesión pública con la mezcla típica del siglo XIX. Estudio, contactos, oratoria, y una cualidad que en España puede ser virtud o condena. La capacidad de caerle mal a mucha gente al mismo tiempo, porque Canalejas puede hablar de progreso sin sonar como un incendiario, y eso confunde, puede defender una monarquía constitucional sin arrodillarse ante ella, y eso irrita, puede hablar de justicia social sin prometer paraísos, y eso incomoda. Y entonces, en algún punto del Madrid político, empieza a formarse el espejo oscuro. El rival, Antonio Maura, no es un villano de teatro, ni un monstruo de novela, es más peligroso. Es un hombre brillante, disciplinado, capaz de reformar también. Pero desde otro lugar del tablero, Maura y Canalejas comparten una intuición. España necesita cambios para sobrevivir. La diferencia está en la medicina. Maura cree en un orden fuerte, en reformas que controlen el cambio para que el cambio no se descontrole. Canalejas cree en abrir el sistema, en democratizarlo, en tocar privilegios que otros consideran intocables. Los dos, en el fondo, compiten por lo mismo. Ser el hombre imprescindible ante el rey, ante las cortes, ante la historia. Y cuando dos hombres compiten por ser imprescindibles, uno de los dos sobra. No se odian en público como en una tragedia clásica. Se respetan, se vigilan, se miden. A veces se necesitan para que el juego siga, pero esa rivalidad es un hilo tensado. Basta un tirón para que se corte. Canalejas lo sabe, aunque no lo diga. Por eso, desde joven, cultiva algo más que discursos. Cultiva una imagen, pero no una imagen superficial, sino un aura de competencia. El que entiende economía, el que entiende derecho, el que entiende el Estado, el que puede hablar con obreros sin parecer un señor jugando a ser popular. Esa versatilidad, que para muchos sería virtud, para otros es sospecha. En política, el que puede hablar con todos parece capaz de traicionar a cualquiera, y aquí está lo que suele quedar escondido. Canalejas aprende pronto que la pureza es un lujo. Si quieres hacer reformas reales, vas a pisar callos, y si pisas suficientes callos, alguien te va a esperar en un rincón. Pero en su etapa inicial, todavía no hay rincón, todavía hay escalera, empieza a subir. Al principio, sin el estruendo de los grandes cargos, subiendo en el mundo liberal, en el mundo parlamentario, en el mundo de los ministerios que se abren y se cierran como puertas giratorias, aprende cómo se compra tiempo, aprende cómo se negocia con quienes te desprecian, aprende cómo se redacta una ley para que parezca inofensiva, y aún así muerda, y ese aprendizaje tiene una marca psicológica. La paciencia. Canalejas no es un meteoro, es un reloj. Y ese reloj, mientras avanza, escucha cosas. Escucha que hay quienes lo ven demasiado moderno para ser seguro. Escucha que hay quienes lo ven demasiado monárquico para ser confiable. Escucha que la Iglesia lo mira con recelo cuando su discurso roza la educación y el poder social. Escucha que, en la calle, los más desesperados ya no creen en reformas. Creen en la pólvora. Escucha, incluso, que el rey, joven, inquieto, quiere un país estable, pero también quiere sentir que manda, y Canalejas, que entiende el teatro del poder, sabe que un monarca no solo necesita ministros, necesita espejos que no lo hagan ver débil. En ese punto, el joven que estudió filosofía empieza a usar una filosofía práctica. Decir la verdad, sí, pero decirla de manera que sobreviva en un entorno hostil. Es aquí donde se gesta el conflicto central de su vida. Reformar sin que lo maten antes de terminar.
Y ese es el límite de tiempo que se impone a sí mismo, mucho antes de que un anarquista levante el arma. Canalejas actúa como un hombre que se siente en préstamo, como si supiera que, en España, el reformista tiene fecha de caducidad, no porque sea paranoico, sino porque es observador, porque ha visto cómo el país devora a quienes intentan moverlo. En su etapa de entrada al oficio público, se rodea de libros, de papeles, de conversaciones infinitas, y ahí aparece otra capa oculta. Canalejas se obsesiona con algo que muchos políticos temen tocar: el sistema de impuestos indirectos, que golpea a los pobres, la desigualdad cotidiana, la sensación de que el Estado es un peso y no una protección. Mientras otros se contentan con administrar el turno, él empieza a diseñar un Estado que funcione como mecanismo de equilibrio. Y eso suena bonito, hasta que entiendes lo que implica. Implica tocar dinero, implica tocar iglesia, implica tocar ejército, implica tocar el modo en que se recluta la guerra, implica tocar el corazón del poder real. Y si tocas todo eso, no solo te haces enemigos que se conocen entre sí. En los cafés donde se decide el futuro con humo, Canalejas empieza a ser ese hombre, el que no se conforma, el que tiene planes, el que habla de reformas como si fueran inevitables. Y ahí Maura, el rival, empieza a adquirir otra función. No solo competidor, sino muro de contención. Para muchos, Maura representa una reforma segura, controlada, que no desata al país. Canalejas representa una reforma que podría abrir puertas que luego nadie pueda cerrar. Y el miedo, cuando se viste de prudencia, siempre gana aliados. Sin embargo, Canalejas sigue porque ha entendido algo más profundo. España ya está desatada, solo que algunos todavía fingen que no. En esta primera etapa, antes de los grandes titulares, su vida es una suma de decisiones pequeñas que preparan el golpe grande. Escribir, debatir, posicionarse, entrar en cargos, ganar visibilidad sin quemarse, como un hombre que coloca piezas en un tablero donde una jugada equivocada no te hace perder una partida, te hace perder la vida. Y, aún así, se expone. Porque hay un rasgo que, en su biografía, es casi una contradicción. Canalejas quiere cambiar el país, pero también quiere que el país lo reconozca. Quiere eficacia y quiere legitimidad. No le basta con ganar. Quiere que la victoria parezca justa. Ese deseo es noble, y es un punto débil. En política, el que necesita ser comprendido pierde ventaja frente al que solo necesita imponerse. Maura, su rival, entiende eso, y otros también. Por eso, cuando Canalejas empieza a asomar la cabeza, comienzan los ataques. No siempre directos, no siempre públicos. A veces son rumores, a veces son editoriales, a veces son bromas crueles en tertulias, a veces son invitaciones amistosas a moderarse, a veces son advertencias con forma de consejo. No te metas ahí. Eso no se toca. Todavía no. Y él responde con el gesto más provocador que puede hacer un reformista. No se detiene. Todavía no es el hombre del escaparate, pero el escaparate ya existe, esperándolo en el futuro como una trampa sencilla. Todavía no es el primer ministro, pero ya está caminando hacia la línea donde la historia deja de ser abstracta y se vuelve cuerpo. Porque aquí está el verdadero inicio del suspense. Canalejas, desde sus primeros pasos, no solo está construyendo una carrera, está acumulando una deuda. Una deuda con los que creen en él, y otra, más peligrosa, con los que lo odian. Y una deuda, tarde o temprano, se cobra. Al final de esta primera parte, Canalejas ya ha dejado de ser promesa. En los pasillos del poder lo pronuncian con un tipo de respeto que no es admiración. Es cálculo. Ya hay quienes se preguntan cuándo llegará su turno. Ya hay quienes se preparan para impedirlo. Ya hay quienes, incluso, imaginan que quizá convenga que llegue para que el golpe, cuando ocurra, sea definitivo. Y en algún punto, sin que nadie lo anuncie, se activa el reloj interno de su vida. El tiempo empieza a contar hacia atrás, aunque todavía nadie ha disparado. Madrid no te recibe, te examina. Cuando José Canalejas entra de lleno en la política activa, la ciudad ya no es solo escenario, es un tribunal permanente. Las calles, los periódicos, los cafés, el parlamento, todo juzga, todo etiqueta, todo recuerda. Y él, que había aprendido a usar la palabra como herramienta, descubre el reverso. La palabra también es arma ajena. Empieza el ascenso real, el que te pone en la línea de fuego, porque una cosa es hablar de reformas desde la cátedra o desde un artículo. Otra es sentarte en un banco de ministro sabiendo que, en España, cada decreto es un insulto para alguien.
Canalejas se mete en el torbellino liberal con una ambición muy concreta. No quiere ser uno más del turno, uno de esos nombres que entran, firman, sonríen y desaparecen. Quiere dirigir el sentido del tiempo, quiere que el país, dentro de 20 años, sea reconocible como una mejora, y esa clase de ambición es peligrosa porque obliga a elegir. O te conviertes en cómplice del sistema o lo fuerzas a cambiar. En sus primeros pasos fuertes, su carrera parece una cuerda tensa entre dos abismos. Por un lado, la maquinaria política, clientelismo, pactos que se hacen de madrugada, diputados que votan no por ideas sino por favores. Por otro, la calle, obreros que ya no tienen paciencia, una burguesía asustada, anarquistas que no discuten, actúan, y arriba el techo de cristal, la corona, la aristocracia, los grandes intereses. La España que puede perdonarte una reforma pequeña, pero jamás una reforma que la rebaje. Canalejas empieza a ocupar cargos, a entrar y salir de ministerios, a volverse inevitable. Y cuanto más inevitable se vuelve, más nítida se vuelve la sombra del rival. Antonio Maura ya no es solo otro político, es el otro camino, el otro hombre posible. Y la rivalidad deja de ser un juego elegante para convertirse en algo biológico, casi físico, como dos animales que saben que solo uno tendrá territorio. En público se cruzan con cortesía, en privado, en los pasillos, en los editoriales, en los acuerdos silenciosos, se bloquean. Maura representa el orden firme, la revolución desde arriba, la idea de que el sistema debe salvarse reforzándolo. Canalejas representa el riesgo calculado. Abrir compuertas para que el agua no reviente la presa. Los dos quieren salvar España, sí, pero quieren salvarla en su propia imagen, y eso convierte la política en una guerra sin uniformes. El primer gran giro llega cuando Canalejas comprende que el enemigo no es solo Maura, el enemigo es el miedo. El miedo de los ricos a perder privilegios, el miedo del rey a parecer débil, el miedo del clero a perder influencia, el miedo del ejército a ser cuestionado, el miedo del ciudadano común a que cualquier cambio termine en caos, y la forma más eficaz de usar el miedo es acusar al reformista de abrir la puerta a la violencia. En esos años, España está herida por atentados, por crispación social, por el eco de bombas y tiros que de pronto convierten la política en algo literal, gente muriendo. El poder se endurece, la prensa se polariza, la calle se radicaliza, y Canalejas queda atrapado en una paradoja asquerosa. Para frenar la violencia necesita reformas, pero para hacer reformas necesita un clima de calma, y la calma se rompe precisamente porque no hay reformas. Es una trampa perfecta. Ahí aparece lo escondido con más claridad. Canalejas no solo lucha contra estructuras, lucha contra una narrativa que lo presenta, como el hombre que podría incendiar el país, aunque su intención sea apagar incendios, y esa narrativa no nace sola. La alimentan quienes prefieren un país injusto, pero predecible, a un país justo, pero incierto. En esa etapa temprana, él comienza a construir algo que sus enemigos no ven venir. Una red de legitimidad, habla en un lenguaje que la clase media entiende, intenta conectar con preocupaciones reales. El coste de la vida, la educación, la dignidad del trabajo, no promete milagros, promete mecanismos. Esa es su fuerza, y su debilidad, porque los mecanismos no emocionan tanto como los himnos, y en política, si no emocionas, te comen. Sin embargo, Canalejas tiene otra herramienta, el contraste. Frente al conservadurismo que se disfraza de prudencia, él vende la reforma como salvación. Si no cambiamos, nos hundimos. Y lo dice sin dramatismo exagerado, lo cual lo hace más creíble. A algunos les produce alivio, por fin alguien serio. A otros les produce repulsión, por fin alguien capaz. Y la repulsión, cuando es política, se convierte en plan. Maura, mientras tanto, no descansa. Se mueve como un rival que entiende que la victoria no es tener razón, sino ganar el momento. En España, el momento manda. Maura logra colocar su idea de autoridad como antídoto a la crisis, y muchos, asustados, compran. Para Canalejas, ese éxito del rival es una advertencia. Si no ocupa el centro del tablero, lo arrinconan. Entonces decide hacer algo que define su carrera. Deja de actuar como figura prometedora y empieza a actuar como jefe, incluso antes de serlo. Se le nota en la forma de intervenir, en la forma de elegir batallas, en la forma de aceptar que va a quedar manchado, porque la política española no premia al limpio, premia al útil, y Canalejas quiere ser útil.
Entra en un juego de alianzas y rupturas dentro del liberalismo. Ahí hay otra capa oculta. El liberalismo de la época no es una familia feliz. Es una constelación de egos, corrientes, intereses, lealtades a medias. Para avanzar, Canalejas tiene que maniobrar sin romperse, y eso requiere una habilidad que no se enseña. Saber cuándo ceder para no perder la guerra, pero cada cesión deja una cicatriz, y es en esas cicatrices donde se esconden sus enemigos futuros. Los que lo consideran traidor, los que lo consideran demasiado audaz, los que lo consideran demasiado tibio. Canalejas empieza a coleccionar odios incompatibles, y eso, aunque parezca absurdo, es señal de que está tocando puntos reales. Si todos te odian por razones distintas, es porque estás moviendo algo que estaba quieto. En paralelo, su figura se vuelve más visible para el rey. Alfonso XIII es joven, inquieto, con deseo de intervenir, de ser más que símbolo, y en esa relación hay tensión. Canalejas no quiere un monarca decorativo, pero tampoco quiere un monarca que gobierne por capricho. Necesita que la corona sea marco, no mano. El problema es que el rey, como muchos hombres jóvenes con poder, tiende a pensar que el marco también manda, así que Canalejas aprende otro arte. Hablarle a un rey como si le estuviera obedeciendo, mientras en realidad le está marcando límites. Ese juego es peligrosísimo, y también es adictivo. En los salones algunos lo ven como insolente, otros lo ven como valiente, otros lo ven como un hombre que juega con fuego, y él, como quien no tiene tiempo, juega igual, porque su reloj interno está corriendo. Él lo siente. Hay una ventana breve en la historia para reformar antes de que el país estalle, y esa ventana se cierra con un golpe, no con un suspiro. En esos años, Canalejas empieza a hablar con más fuerza de reformas sociales, de impuestos más justos, de educación, de un Estado que no sea solo policía, y cuando toca el asunto religioso, la influencia de órdenes, la presencia de la Iglesia en la vida pública, los cuchillos se afilan, porque ese tema, en España, no es debate, es identidad. Tocar la Iglesia es tocar la idea de España que muchos llevan tatuada. Ahí se gesta un odio particular, frío, persistente. No el odio del que grita, sino el odio del que espera. Mientras tanto, el país vive sacudidas externas e internas, y la política se vuelve espectáculo. Los periódicos se convierten en armas de repetición. En cafés se repiten chismes como si fueran pruebas. Se fabrican villanos, se fabrican salvadores. Canalejas es fabricado como ambos a la vez, según convenga. Y entonces ocurre uno de esos momentos que cambian trayectorias. El rival se tambalea, el sistema se abre un poco, y Canalejas ve la posibilidad. Aquí entra el twist. Canalejas no gana solo por talento, gana también porque el contexto necesita una cara nueva que no sea revolución. Pero esa necesidad es cínica. El sistema no lo abraza por amor a la reforma, sino por miedo a lo peor. Lo eligen porque es el mal menor para los privilegiados, pero la esperanza mayor para la calle. Esa doble condición es un veneno lento. Ambos bandos esperan cosas distintas de él, y cuando un líder es esperado por dos mundos opuestos, su destino suele ser trágico. El ascenso se vuelve innegable, su nombre ya no es posible, es probable. Y eso significa que la cuenta atrás deja de ser privada y se vuelve pública. Empieza la etapa donde cada día sin atentado parece una suerte, y cada paseo sin escolta parece una provocación. Y aquí viene una imagen que resume la tensión. Canalejas caminando por Madrid con ese aire de hombre que va a una reunión, no a una ejecución. Su seguridad no es ignorancia, es un mensaje, no me escondo. Pero ese mensaje tiene un costo. Cuanto más visible, más fácil de alcanzar. Y él lo sabe. La rivalidad con Maura se intensifica de manera silenciosa. Maura no necesita mandar matar a nadie, y de hecho su lucha es política. Pero sí necesita que Canalejas falle. Solo eso, un error, una crisis, una torpeza, algo que permita decir, ¿veis? Abrir el sistema trae sangre, y la ironía es repulsiva. En un país con violencia política, cualquier intento de reforma puede ser castigado con violencia precisamente para demostrar que la reforma no funciona. Es una lógica perversa y eficaz. Canalejas, en esta fase de su vida, parece entenderlo y aún así insiste. Empieza a preparar lo que será su gran apuesta. Un paquete de reformas que, si se ejecutan rápido, podrían transformar el país. Y aquí aparece el límite temporal con claridad brutal. No solo tiene poco tiempo político, tiene poco tiempo físico, no porque esté enfermo,
sino porque el aire de su época está lleno de plomo, y cada día que pasa, la probabilidad de un disparo crece. Pero Canalejas actúa como si la probabilidad fuera un detalle, porque hay en él un rasgo que lo hace fascinante de escuchar y peligroso de vivir. La convicción de que la historia premia a quien se mueve, no a quien se protege, y esa convicción, en Madrid, es casi una invitación al destino. En su camino hacia la jefatura del gobierno, Canalejas se convierte en una figura que provoca sensaciones contradictorias. Para unos, es la última esperanza antes del caos. Para otros, es el caos disfrazado de esperanza. Para los más fanáticos, es un símbolo que hay que derribar para que el mundo sea puro. Y los símbolos, en épocas tensas, se asesinan. Cuando por fin llega al punto en que su liderazgo ya no puede ignorarse, él entiende que su verdadero adversario no está solo en el Parlamento, está en la calle, está en la prensa, está en los púlpitos, está en los cuarteles, está en las sombras, y también, sí, está en Maura, como rival que encarna una alternativa de España que quiere sobrevivir sin cambiar demasiado. La pelea entonces ya no es por un cargo, es por el relato final de una nación, y Canalejas, sin decirlo en voz alta, toma la decisión más arriesgada de su vida. Apostar todo a una ventana corta, reformar rápido, reformar fuerte, reformar antes de que la bala encuentre su nombre. Cuando por fin José Canalejas se sienta en el centro del tablero, presidente del Consejo de Ministros, no siente triunfo, siente prisa, como si le hubieran dado una habitación en llamas y le pidieran que ordene los muebles antes de que el techo se derrumbe. Afuera, Madrid sigue oliendo a carbón y a nervio. Adentro, el gobierno es una mezcla de papel y cuchillos, y Canalejas entra con una idea que suena sensata, y por eso mismo resulta explosiva. Si el país se está rompiendo, no se arregla con discursos, se arregla cambiando las piezas que lo están rompiendo. Pero cambiar piezas en España significa tocar manos, y algunas manos no sueltan. Lo primero que descubre es el peso invisible del cargo. No es solo dirigir ministros, es sostener un equilibrio que parece imposible. Tranquilizar a los propietarios sin traicionar a los pobres. Calmar a la Iglesia sin arrodillarse. Hablarle al rey sin dejar que el rey gobierne. Contener la calle sin convertirla en enemiga. Es gobernar en un país donde todos quieren orden, pero cada uno entiende orden como una forma distinta de dominación. Canalejas decide moverse como cirujano con reloj. No va a tener años, va a tener meses, y esa sensación, la de que el tiempo se acaba antes de empezar, lo vuelve más audaz, también más vulnerable. Porque el hombre que acelera reformas le da a sus enemigos una ventaja, los obliga a unirse. Entra en escena el gran conflicto que lo perseguirá hasta el escaparate. Su rivalidad con Maura deja de ser debate ideológico y se convierte en una batalla por la narrativa de España. Maura, desde la oposición o desde su influencia, es el recordatorio constante de que existe una alternativa firme, segura, de autoridad. Canalejas representa el salto, y el país, asustado, mira ese salto como quien mira un puente colgante. Lo necesitas, pero te da náuseas. Canalejas empieza a trabajar con una lógica. Cada reforma debe ser a la vez útil y simbólica. Útil para que cambie la vida real, simbólica para demostrar que el Estado no es un decorado, porque hay algo que él entiende con claridad cruel. En España, la política no solo se vota, se cree o no se cree, y un gobierno que no inspira credibilidad no dura. Así que pone manos a la obra, entra en uno de los terrenos más venenosos. La relación del Estado con la Iglesia y el poder social que ésta ejerce, no lo hace con un grito anticlerical, porque sabe que eso sería regalarle a sus enemigos una bandera. Lo hace con una maniobra de precisión. Limitar, regular, reducir el margen de dominio, tocar el equilibrio sin romper el país por la mitad, y ahí ocurre el primer twist real de su gobierno. Cuanto más moderado intenta ser en el tema religioso, más despierta sospecha en ambos extremos. Para los conservadores cualquier límite es un ataque. Para los anticlericales cualquier prudencia es cobardía. Canalejas queda atrapado entre dos fuegos que no se ven, pero queman igual. Sin embargo, avanza. Se mete en la maquinaria fiscal, esa zona donde se decide quién come y quién aguanta. Busca que el sistema sea menos cruel para quien menos tiene. Hablar de impuestos en un mitin no emociona, pero tocar impuestos cambia la estructura del poder. Y ahí aparecen enemigos con sonrisa. Los que lo saludan en público y lo boicotean en privado, los que no quieren parecer reaccionarios,
pero tampoco quieren pagar más. Los que defienden la nación, siempre que la nación no les pase factura. Canalejas empieza a empujar políticas de corte social y administrativo con un estilo que desconcierta. Trabaja mucho, habla claro, no se esconde detrás de eufemismos. Eso, en un ambiente acostumbrado al humo, se percibe como una insolencia, y la insolencia en política se castiga. A la vez se enfrenta a otro monstruo, el problema militar y el sistema de reclutamiento. La cuestión del servicio militar en España es una herida abierta. La sensación de que los pobres van a morir mientras los ricos pagan para librarse, ese mecanismo no solo es injusto, es inflamable. Canalejas lo sabe. Y sabe que tocarlo es tocar el orgullo del ejército, el miedo de las familias humildes y la hipocresía de los privilegiados. Pero lo toca igual, y de pronto el reformista se convierte en algo aún más peligroso. En un reformista que logra resultados porque mientras un político solo promete, se le tolera. Cuando empieza a cumplir, se le teme. En los pasillos del poder se instala una frase no escrita. Este hombre va en serio. Y ahí se acelera la cuenta atrás. La oposición, incluida la sombra de Maura, aprovecha cada chispa. Cualquier protesta, cualquier huelga, cualquier violencia en la calle se presenta como consecuencia directa del aperturismo de Canalejas. El argumento es perverso. Mirad lo que pasa cuando se afloja el control. El gobierno, para no perder el centro, tiene que contener sin volverse represor. Si reprime, traiciona su espíritu. Si no reprime, lo acusan de debilidad. Es una trampa que muerde en ambos sentidos. En medio de ese equilibrio, Canalejas realiza una de sus maniobras más delicadas. Intenta redefinir el papel del Estado, fortalecerlo, sin convertirlo en un garrote. Reforma la administración, intenta racionalizar, intenta que la política deje de ser solo el turnismo de élites. Habla de democratizar el sistema, de limpiar ciertas prácticas, de hacer que el ciudadano sienta que su vida no depende de un cacique local o de un favor. Eso suena heroico, hasta que entiendes la magnitud del enemigo. El caciquismo no es solo corrupción, es una red de supervivencia para mucha gente. Hay quienes comen gracias a esa red. Y si la cortas, no solo te odian los jefes, te odian también quienes temen quedarse sin nada. Ahí aparece el lado oscuro del reformismo. Cuando arreglas un sistema injusto, también desordenas pequeñas seguridades. La gente no siempre te agradece la justicia, si la justicia viene con incertidumbre. Canalejas, aún así, persiste, y lo hace con un estilo de gobierno que a veces roza lo temerario. Cree que la rapidez lo salvará. Si avanza lo bastante rápido, quizá el país cambie antes de que el país lo mate. Es una apuesta emocional, casi religiosa, pero sin religión. Y mientras trabaja, la vida cotidiana del hombre se vuelve extraña. Ya no es del todo persona, es una diana. Lo miran al entrar en edificios, lo miran al bajar del coche, lo miran cuando se acerca a una puerta. Hay ojos que lo siguen sin que él lo vea. Y lo más repulsivo es la normalidad con que se acepta esa tensión. Como si España hubiera decidido que la violencia es parte del mobiliario. Aquí entra un detalle que se esconde porque suena absurdo. Canalejas no se protege como podría. Hay momentos en que rechaza el exceso de escolta, mantiene hábitos de vida urbana, camina, se expone. Algunos lo interpretan como valentía, otros como soberbia, otros como mensaje político. No le tengo miedo al pueblo, pero el peligro no siempre viene del pueblo. A veces viene de una sola persona, con una idea fija y un arma escondida, y en esa época las ideas fijas abundan. Su gobierno intenta también encarar un problema que España lleva clavado como espina: la cuestión territorial y el encaje de diferentes identidades dentro del Estado. Los debates sobre autonomía, sobre estructura del país, sobre cómo integrar sin romper, son minas enterradas. Canalejas intenta una vía: reconocer realidades sin desintegrar el conjunto. Otra cirugía. Y cada vez que toca una mina, el rival aprovecha el ruido. Maura y los suyos, y no solo los suyos, sino una parte del país que se refugia en la autoridad, presentan a Canalejas como el hombre que cede, y en un país que confunde firmeza con rigidez, ceder es pecado. La batalla se vuelve más psicológica que legislativa. ¿Quién representa la España que no se rinde? ¿El reformista o el autoritario? ¿El que abre puertas o el que refuerza cerraduras? Canalejas responde con algo que en política suele funcionar. Hasta que deja de funcionar, resultados. Mirad lo que estamos cambiando. Mirad lo que estamos corrigiendo. Mirad lo que por fin se mueve.
Y por un momento parece que gana, parece que la modernización es posible, que el Estado puede recobrar credibilidad, que el país puede respirar sin explotar. Canalejas empieza a consolidar una imagen de líder reformista serio, no demagogo. Eso le da apoyo en sectores urbanos, en parte de la burguesía progresista, en quienes quieren orden pero con justicia, pero el éxito trae su propio veneno. Cuanto más central se vuelve Canalejas, menos tolerable se vuelve para los extremos. Y los extremos, en esa España, no son solo ideológicos, son emocionales, son gente dispuesta a matar por una idea, son redes clandestinas, rabias acumuladas, fanatismos que se alimentan de miseria o de orgullo. El país le impone al reformista un castigo silencioso, vivir con una amenaza difusa sin poder nombrarla, y él, en vez de retroceder, se mete aún más. Aquí llega otro twist. Su mayor logro, gobernar avanzando reformas, se convierte en el argumento perfecto para destruirlo, porque sus enemigos ya no necesitan debatirlo, solo necesitan detenerlo. No les basta con que falle, les basta con que desaparezca. De golpe, el conflicto deja de ser político y se vuelve biológico. Hay que eliminar el cuerpo para salvar el sistema, o para vengar la idea, o para demostrar que nadie puede cambiar nada. Y en esa atmósfera, el tiempo se vuelve un personaje. Canalejas empieza a sentir que cada semana cuenta como un año. Se mueve como si la historia estuviera apretándole el cuello. A veces, en reuniones, corta discusiones inútiles con una brusquedad que asusta. No tenemos tiempo. Y no es una frase retórica, es un presentimiento. Porque su rivalidad con Maura no se está resolviendo. Se está enquistando. Y mientras tanto, la violencia política sigue dando señales de vida. Como una fiebre que no baja, el gobierno se ve obligado a hablar de orden público, a lidiar con tensiones sociales, a sostener la estabilidad sin renunciar a cambiarla. Es el arte imposible de caminar sobre vidrio, y entonces llega el momento más inquietante. Canalejas empieza a ganar demasiado centro, demasiado protagonismo, demasiado peso. En política, cuando un hombre concentra demasiada esperanza, también concentra demasiada desesperación. Hay quienes, al mirarlo, ven futuro, hay quienes ven amenaza, y hay quienes ven una oportunidad de escribir su nombre con sangre. Lo más repugnante de esa época es la banalidad del mal. El asesinato político no se planea como en una ópera, se planea como un trámite, se busca rutina, se observa costumbre, se espera un gesto predecible. El reformista, que vive de cambiar estructuras grandes, puede caer por una estructura pequeña. Su propio hábito. Y Canalejas, por humano, tiene hábitos. Entre reformas y crisis, sigue siendo un hombre que necesita respirar fuera de los despachos, que necesita caminar, que necesita fingir normalidad para no volverse prisionero del miedo, y esa necesidad que cualquiera entendería es exactamente lo que un asesino necesita. La tensión sube como una cuerda a punto de romperse. Los periódicos se vuelven más ásperos, los enemigos se vuelven más impacientes, los aliados se vuelven más exigentes. El rey observa con atención, apoya, pero también mide, porque un monarca, aunque quiera reformas, siempre teme que el reformista lo haga quedar como figura secundaria, y Canalejas, en una jugada peligrosísima, intenta mantener la corona dentro del marco constitucional sin humillarla. Es equilibrio de funambulista, un paso mal dado y cae, y si cae, su rival político lo recoge como ejemplo. ¿Veis? Esto pasa cuando se juega con el sistema. En esa etapa, el gobierno de Canalejas es un motor que no se apaga, pero que empieza a recalentarse. Su energía es enorme, pero su margen de error se reduce cada día, y lo peor es que él lo intuye. Hay momentos en que se le nota cansado, no del trabajo, sino de la amenaza. Es el cansancio del animal que duerme con un ojo abierto. Aún así, hay una dignidad extraña en su manera de seguir. Una negativa a vivir encogido, y esa negativa no es solo valentía, también es mensaje. Si el miedo gobierna, ya hemos perdido. Pero la historia no premia siempre esa dignidad, a veces la usa para hacer un ejemplo, y mientras Canalejas empuja reformas, el país se va llenando de pequeños presagios. Miradas largas, comentarios sobre seguridad, rumores, de complots, advertencias amables. Es como si todo el mundo supiera que algo va a pasar, pero nadie pudiera señalar el punto exacto del golpe, y el golpe, cuando llega, nunca anuncia su fecha. La mañana del 12 de noviembre de 1912, Madrid tenía un tipo de luz que engaña. Parecía una mañana normal, de esas en las que un país puede fingir que no está a punto de romperse.
José Canalejas salió como tantas veces, con esa mezcla de prisa y hábito que ya era parte de su personaje. El presidente del Consejo, que trabaja demasiado, el reformista que se mueve por la ciudad como si la ciudad no estuviera llena de cuchillos. Había escoltas, sí, pero no una muralla. Había advertencias, sí, pero no una jaula. Canalejas había elegido, consciente o no, vivir como si la libertad fuese una prueba de gobierno, y ese fue su error más humano. Entró en la Puerta del Sol, ese corazón de Madrid, donde todo parece público, y por eso mismo todo parece seguro. Un escaparate de librería, libros, títulos, portadas. La escena tiene algo casi ridículo. Un hombre que dirige un país se detiene a mirar papel impreso. Como si el mundo pudiera ordenarse con páginas, hay algo íntimo en ese gesto, como si por un segundo quisiera regresar a la lógica limpia de las ideas, lejos del barro. Entonces aparece el otro guión, el guión del fanático. El asesino se acerca sin teatralidad, sin gritos, sin épica. La violencia política rara vez llega con música, llega con silencio. Un gesto breve, una distancia corta, un metal frío, un disparo a quemarropa, y después otro, y otro. La sangre se mezcla con el polvo de la calle. El cuerpo cae con la torpeza inevitable de los cuerpos. No hay discurso final, no hay frase memorable. Solo el sonido del poder volviéndose carne. Lo repulsivo, lo que deja un regusto sucio, es esa banalidad. El reformista muere como mueren los peatones. En medio de gente que sigue respirando, Madrid se detiene un segundo, y luego reacciona como reacciona una ciudad que ya conoce la violencia. Con un murmullo primero, con gritos después, con carreras, con un intento de ordenar lo inordenable. Se alzan manos, se buscan culpables, se improvisan camillas, se cierran puertas. Todo se vuelve demasiado real, demasiado rápido. La historia, que en libros parece solemne, en la calle es un accidente sangriento. Canalejas es llevado con urgencia, pero el guión ya estaba escrito en la física del disparo. El reloj que él sentía dentro se detiene de golpe. Su límite de tiempo, ese presentimiento que lo empujaba a reformar deprisa, se cumple con una crueldad casi matemática, y entonces ocurre el primer gran giro de esta última parte. La muerte de Canalejas no solo mata a un hombre, mata una posibilidad, porque su asesinato no es solo un crimen, es un mensaje que dice: en España, si intentas tocar demasiadas piezas a la vez, alguien te apaga, no para debatirte, no para derrotarte, sino para borrarte. Y ese mensaje se esparce más rápido que cualquier decreto. La noticia golpea al país como un martillazo. Los mismos que lo criticaban sienten un vacío incómodo. Cuando desaparece el adversario, a veces aparece el miedo. Los que lo apoyaban sienten algo peor. Una mezcla de rabia y desamparo, como si la esperanza hubiera sido ingenuidad, y los indiferentes, que siempre son muchos, sienten la inquietud que solo llega cuando el poder se vuelve vulnerable. Si al jefe del 1900 gobierno lo pueden matar así, ¿qué nos queda? En el palacio, en las cortes, en los despachos donde siempre hay gente esperando su turno, se produce un silencio raro, un silencio que no es luto sino cálculo, porque la política, en días de sangre, no se detiene, se reconfigura, y aquí entra lo que en biografías a menudo se esconde detrás de frases solemnes. La muerte de Canalejas abre un hueco que todos miran, y nadie quiere llenar de la misma manera. El sistema liberal, que ya era frágil, se queda sin un reformista capaz de sostener la tensión entre orden y cambio. Sin él, el equilibrio se vuelve más torpe. Los moderados pierden una figura que podía hablarle a la calle sin sonar hipócrita, y hablarle a la élite sin sonar revolucionario. Los radicales celebran o justifican desde sus trincheras. Los conservadores respiran, pero esa respiración no es paz, es aplazamiento, porque la presión social no desaparece con una bala, solo se transforma, y en medio de ese terremoto aparece la sombra inevitable. Maura, la rivalidad que había dado sentido a parte de la vida política de Canalejas, cambia de forma. Ya no puede ganarle a su rival en el Parlamento, ya no puede superarlo con reformas. Ahora su rival gana de la manera más amarga. Se queda vivo, se queda como alternativa, se queda como ejemplo de que el poder, para sobrevivir, quizá debe endurecerse. Pero aquí viene un twist incómodo. La muerte de Canalejas no convierte a Maura en vencedor absoluto, lo convierte en heredero de un problema que ya es casi insoluble, porque lo que Canalejas intentaba, modernizar sin romper, era un trabajo de relojería.
Sin ese relojero, las piezas se atascan y el sistema empieza a sonar como una máquina vieja. Muchos políticos, tras el asesinato, aprenden una lección equivocada pero práctica. No hay que reformar tanto, hay que sobrevivir. Y cuando un país entra en modo supervivencia, la mediocridad se vuelve virtud. Mejor un gobierno débil que un gobierno muerto. Mejor un pacto gris que un plan audaz. Mejor evitar tocar la iglesia, evitar tocar el ejército, evitar tocar el reclutamiento, evitar tocar el dinero. Es decir, mejor dejar que el futuro explote más tarde. Esa es una de las verdades escondidas en la biografía de Canalejas. Su muerte no solo fue tragedia personal, fue un freno cultural, un aviso que educó a una generación de políticos en el miedo, y un país gobernado por miedo termina haciendo exactamente lo contrario de lo que necesita. Mientras el cuerpo del reformista se enfría, la prensa hace lo que la prensa hace. Construye relato, algunos lo elevan a mártir, otros lo convierten en advertencia, y en esa disputa narrativa se juega su legado. ¿Fue Canalejas un idealista? ¿Un pragmático? ¿Un temerario? ¿Un manipulador elegante? ¿Un hombre que quiso salvar el sistema o un hombre que quiso transformarlo tanto que el sistema lo rechazó? La respuesta honesta es la que incomoda. Fue todo eso a la vez, en proporciones distintas según el día, porque Canalejas tenía una virtud rara. Creía en el Estado como herramienta de justicia, no solo de control, pero también tenía un defecto peligroso. Creía que la inteligencia y la voluntad podían ganar contra inercias casi religiosas, y en España las inercias no se convencen, se defienden como dogmas. De repente su vida se vuelve símbolo, y un símbolo suele perder matices. La gente recuerda al reformista asesinado, pero olvida el detalle más humano y más sucio. Para empujar reformas reales, Canalejas tuvo que jugar con la misma baraja manchada que intentaba limpiar. Negoció, cedió, apretó, hizo concesiones que disgustaron a los suyos, se granjeó enemigos que nunca lo perdonaron, y, en ese proceso, se volvió vulnerable a una forma de odio que no nace de la pobreza, sino del fanatismo. El odio a quien complica las certezas. Aquí está la parte de su biografía que suele quedar escondida en lo que no se dice. Canalejas entendió que la modernización no es una idea bonita, es una redistribución del poder. Y cuando redistribuyes poder, los que lo pierden te ven como ladrón. Aunque lo que estés haciendo sea justicia, su muerte convierte cada reforma intentada en un fragmento inconcluso. Algunas políticas quedan como precedentes, otras se diluyen, otras se usan como armas contra otros, y el país, sin su figura central, se mueve hacia una política más frágil, más nerviosa, menos capaz de sostener grandes proyectos sin caer en crisis. La historia es cruel. A veces mata al reformista para demostrar que el reformismo era necesario, y hay otra crueldad peor. La idea de que su asesinato prueba que el cambio trae violencia. En realidad, la violencia estaba ahí antes, pero el asesinato le da a los defensores del inmovilismo una excusa perfecta. ¿Veis? Mejor no tocar nada. Ese argumento, repetido y repetido, se convierte en profecía que se cumple sola. Canalejas, sin quererlo, se convierte en el espejo de un país. Cada vez que España intente modernizarse con prisa, alguien recordará su cuerpo en la acera como si fuera una señal supersticiosa. Con el tiempo su figura se fija en el imaginario. Un hombre culto, liberal, reformista, decidido, que intentó armonizar lo imposible. Pero si rascas ese retrato, aparece lo que de verdad hace fascinante su historia. Canalejas era un político que buscaba cambiar la estructura sin romper la legitimidad. No quería destruir la monarquía. Quería que la monarquía sobreviviera siendo constitucional de verdad. No quería humillar a la Iglesia. Quería que el Estado dejara de ser rehén. No quería desatar el país. Quería desactivar bombas sociales que ya estaban encendidas. Y el hecho de que lo mataran por eso dice mucho más sobre España que sobre él. El legado que deja es doble, y por eso es tan inquietante de escuchar. Por un lado, deja una idea luminosa, que es posible intentar reformas profundas desde dentro, con inteligencia, sin convertir el Estado en tiranía, que la política puede ser herramienta de modernización real, que un líder puede negarse a gobernar solo con miedo. Por otro lado, deja una sombra. La demostración de que, en ciertos momentos, el poder y los fanatismos pueden converger en un mismo resultado que el reformista estorba
No hace falta que conspiren juntos. Basta con que, por motivos distintos, ambos deseen que el hombre desaparezca. Esa es la parte oculta más perturbadora. Canalejas no cayó solo por su rivalidad política con Maura o por sus decisiones de gobierno, cayó porque se convirtió en un punto de concentración de tensiones históricas. Religión, clase social, violencia, monarquía, Estado, identidad. Un país entero discutiendo dentro del cuerpo de un solo hombre, y cuando un país discute dentro de un hombre, la discusión termina en carne. Si miras su historia como tragedia, el final parece inevitable. Si la miras como advertencia, el final es un golpe en la mesa. Reformar rápido puede salvar, pero también puede atraer el disparo. Y si la miras como misterio, aparece la pregunta que siempre flota y que nadie puede limpiar del todo. ¿Había señales más claras de las que él quiso reconocer? ¿Su manera de vivir sin miedo fue valentía o fue el último lujo de un hombre que ya se sabía condenado por la lógica de su tiempo? En el fondo, su biografía se resume en una tensión que no envejece. El reformista necesita tiempo, pero el país en crisis no lo concede. Canalejas intentó robarle tiempo al destino, acelerando la historia, y el destino le cobró con intereses. Años después, su nombre seguirá apareciendo en calles, en placas, en debates, pero lo realmente vivo de Canalejas no está en la piedra. Está en la pregunta que deja abierta. Cada vez que un país se estanca, cada vez que las élites prefieren el aplazamiento, cada vez que la violencia intenta dictar el ritmo de la política, Canalejas vuelve como fantasma. El hombre que quiso cambiarlo todo antes de que se lo impidieran, y al que se lo impidieron de la forma más simple y más repulsiva, un escaparate, un gesto mínimo, y el sonido seco de la historia negándose a ser reformada.